Bueno, saludos a todos los que se conectan. De verdad que hoy para mí es un privilegio estar con ustedes. Eh, ¿Me escuchan bien? Alto, bajito, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha bien. Y saluditos a todos nuevamente. Gracias por estar con nosotros esta noche. Este tema lo traemos, ¿verdad? Por una serie de temas que estamos trabajando en el ministerio, que nos ayudan, ay, gracias Joyce, que nos ayudan cada día, ¿verdad? A seguir profundizando en nuestra relación con Dios. Son cosas que nosotros, ¿verdad? Estamos también creciendo en ellas y sabemos pues que enseñándolas también, hasta nosotros mismos seguimos profundizando en estos temas. Yo sé que con el tiempo estaremos abundando mucho más en estos temas según, ¿verdad? Cada uno vayamos creciendo en ellos. Pero algo que teníamos la inquietud, ¿verdad? Hace tiempo y que el Señor nos estaba hablando era de aprender a meditar en Dios. ¿Por qué? Porque es algo que se ha estado perdiendo, ¿verdad? Se habla mucho culturalmente o en otras religiones de meditar, ¿verdad? Eh, pero no es lo mismo, ¿verdad? A lo que o sea, no es la misma práctica a la que vamos a hablar hoy, cómo meditan en otras religiones, sino vamos a hablar qué habla la palabra de meditar en Dios y por qué nosotros no debemos tener temor a meditar en Dios, a meditar en su palabra, eh, y a retomar esta práctica que mayormente la vemos en el Viejo Testamento, donde tanto profetas, ¿verdad? Líderes, reyes, eh, su, su, en su diario vivir estaba el meditar en Dios. Inclusive en alejarse, en estar a tiempo a solas y meditar en Dios, ¿verdad? Y es algo que nosotros hemos perdido, entiendo que por la rapidez de la vida, por los trabajos, porque hay mucho entretenimiento que nos puede ocupar el tiempo. Pero es algo que nosotros cada día más, ¿verdad? Como líderes de ministerio y durante los muchos años que llevamos, ¿verdad? De convertidos, hemos tratado de incluir más en nuestro diario vivir, de tener esos tiempos de meditar en Dios, de sacar esos tiempos a solas para meditar en Dios, meditar en su palabra. Vamos a hablar bien lo que significa, ¿verdad? La palabra meditar para que nadie tenga miedo de que estamos hablando de algo extraño, porque sé que quizás muchas veces lo hablan en otras religiones, pero meditar es pensar atenta y detenidamente sobre algo. Así que meditar es cuando yo me enfoco en algo, ¿verdad? Cuando yo me enfoco en mi mente, me determino a empezar en algo, ¿verdad? Constantemente. Así que para esto hay que tener una determinación, para esto hay que desarrollar esa disciplina, hay que decidir cambiar nuestros pensamientos de estar pensando otras cosas y decidir enfocarme en esto. Por ejemplo, cuando tú necesitas resolver un problema matemático, tú vas a meditar en esa fórmula, ¿verdad? Vas a meditar, vas a tratar de solucionarla. Tú te tienes que enfocar para poder encontrar esa solución. Asimismo, nosotros debemos buscar tiempos en los que nosotros enfoquemos nuestra mente a pensar en las cosas de Dios, en la que enfoquemos nuestra imaginación a pensar en las cosas de Dios, para entonces poder, ¿verdad? Profundizar en nuestra relación con Dios, en nuestro entendimiento, en la palabra también y desarrollar una relación mucho más íntima con Dios. Pero para esto, ¿verdad? Debemos comenzar a llevar a nuestra mente a pensar detenidamente sobre las cosas de Dios. La palabra en hebreo nos da un poquito más, ¿verdad?, de detalle de lo que para ellos era esa palabra meditar, para los hebreos. Esa palabra es haga, no sé si la estoy diciendo bien en hebreo, pero esta palabra implicaba imaginar, usar mi imaginación, ¿verdad? También implicaba pronunciar, este, ¿verdad? También la usaban para gruñir, pero no sabemos por qué implicaba todas esas cosas, pero sí que implica, ¿verdad? En donde yo envuelvo toda mi mente y mi imaginación al punto de que yo también hablo esto que estoy pensando. O sea, llego a meditar tanto en algo eso va a ser lo que me domina porque yo estoy meditando en eso, ¿verdad? Es como
cuando esta persona no deja de pensar en el baloncesto, no deja de pensar en nuevas técnicas, no deja de pensar en cómo ser mejor y empieza a imaginar jugadas, empieza a imaginar cómo vencer a este otro contrincante. Si vienes a ver, su mente está siendo dominada por eso y en el momento de jugar lo que va a salir va a ser eso en lo que él estaba meditando, ¿verdad? Es lo mismo que nuestra mente esté constantemente pensando en un problema, pensando o imaginándote cosas que te pueden pasar, cosas malas que te pueden pasar. Entonces, al momento de una situación, ¿qué es lo que sale de ti? Sale temor, sale que no actúas detenidamente para pensar las cosas bien, sino que haces las cosas apresuradas o puede que te moleste de repente porque llevabas tiempo pensando en lo que te afligía, ¿verdad? Así que, ¿por qué nosotros traemos este tema? Porque queremos que nosotros podamos examinar a qué le estamos dedicando más tiempo, en qué es lo más que nuestra mente medita, en nuestros problemas, en nuestro pasado, en las cosas que nos pasaron, eh, en las cosas que quizás, en cosas que nos sobrecogen, ¿verdad? Y nos causa un tipo de intimidación en nuestra vida. ¿A qué más tú estás dedicando tiempo? Yo quiero que hoy, ¿verdad? Tú examines. ¿A qué es lo más que tú le dedicas tiempo? Quizás abriste la puerta a pornografía y tu mente lo más que medita son esas imágenes. Quizás te ocurrieron cosas malas en el pasado y lo más que tu mente medita es en ese evento que tú no lo has podido soltar. Y hasta te impide quizás meditar en Dios porque tu mente está constantemente meditando en eso que te ocurrió. Y hoy Dios anhela que eso cambie y que tú comiences más a meditar en el Señor, que le dediques más tiempo a esto, ¿verdad? Versus a tus problemas, versus al pasado, que dediques más tiempo a meditar en Dios. Así que hoy traemos esto para que comiences a hacer ese cambio. Y si tú no sabes, si tú hoy examinas y dices, no, mi mente siempre está en otras cosas, yo casi no pienso en Dios, yo lo que estoy pensando es en que esto no se ha podido resolver, en que esta persona me hirió, en estos problemas del trabajo. Eso, si vienes a ver, es lo que te está dominando. Y hoy el Señor quiere que comiences a meditar en Él para que sea Él quien domine tu vida, domine tus emociones, domine tus pensamientos. Y ese fue el consejo de Josué 1:8 antes de conquistar la tierra prometida. Y yo creo que el Señor me decía, es el consejo para este tiempo. Muchos de nosotros estamos a un paso de conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Más allá de hablar, de meditar en la palabra de Dios, es el consejo de Dios para este tiempo, para poder lograr alcanzar la tierra prometida. En Josué 1:8, Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que nosotros que queremos conquistar, queremos alcanzar la tierra prometida, queremos alcanzar promesa, meditar en la palabra de Dios es lo que nos va a llevar allí. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a guardar y a hacer conforme a lo que está escrito. Nos va a llevar a que en el momento en que estemos en la conquista y seamos enfrentados por el enemigo, ¿verdad? Veamos como que es difícil conquistar. Al haber estado meditando todo el tiempo en la palabra de Dios día y noche, me va a ayudar a yo mantenerme firme en lo que Dios dijo. Aunque vea a los gigantes muy grandes delante de mí, aunque la tierra prometida sea difícil de conquistar, aunque yo no sé cómo voy a llegar, si yo me mantengo meditando en la palabra, qué es lo que qué es lo que Dios dice que va a ocurrir allí, va a guardarme y hacer que yo haga conforme está en Cristo, lo que está escrito. ¿Y qué me va a llevar? Entonces a que esto prospere mi camino y que todo me salga bien. Así que para este tiempo, ¿verdad? Lo siento más como una palabra profética para este tiempo. Para este tiempo es bien importante que todos nos mantengamos meditando en la palabra. Comencemos, ¿verdad?
a adoptar esta disciplina de meditar en la palabra. Fue el consejo de Dios para Josué antes de entrar a la tierra prometida y creo que es el mejor consejo que nosotros para este tiempo, para comenzar el 2024, ¿verdad? Aunque el que esté viendo el video puede que cambie de año, ¿verdad? Va a cambiar el año cuando veas el video, pero va a aplicar en todo reto que tú tengas que aún no lo hayas alcanzado, en toda palabra profética que tú tengas que aún tú no hayas alcanzado. Meditar en la palabra te va a ayudar a mantenerte firme, ¿verdad? Y que tú hagas conforme a lo que está escrito. Así que por eso no es solamente memorizar la Biblia, meditar va más allá de memorizarla. Meditar va más allá de yo repetirla sin haber profundizado en lo que significa. Meditar habla de que yo pienso constantemente en ella, de que, de que yo trato de imaginarla, de que yo trato de que ella me cambie, me moldee, hasta el punto como yo les estaba diciendo, controle todas las cosas. Y como decía Joyce, que también en la otra versión, antes no fue Joyce, fue Gamaliel. Me gusta también esa versión Gamaliel que dice, estudia constantemente este libro de instrucción y medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito y entonces prosperar y te irá bien. En la NTV también te lo habla mucho más claro que el nosotros, ¿verdad? Estudiarla constantemente. Te habla de dos cosas, ¿verdad? Te habla de estudiarla, de que no la saques de tu boca también, ¿verdad? Y que medites en ella. Así que Dios nos llama a algo más, a que ella sea parte de todo nuestro ser, ¿verdad? Yo creo que me estoy adelantando a lo que tenía escrito, pero es cuando llevamos, ¿verdad? Es cuando lo que Dios habla, lo que Dios ha hablado, lo que está en su palabra, para palabra, comenzamos a visualizarlo en nuestra mente. Comenzamos a que eso comience a reemplazar cada día nuestros otros pensamientos, nuestros otros recuerdos, ¿verdad? En qué cosas podemos nosotros comenzar a meditar o visualizar también en nuestra mente, en la palabra, como les estaba diciendo, y también en las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Por ejemplo, podemos meditar y pensar e imaginarnos, wow, eso, lo que el Señor ha creado, cómo nos ha ayudado, de dónde te ha sacado, de dónde te ha rescatado. Todo esto a través de nuestra imaginación. Si antes utilizábamos nuestra imaginación para el mal, para soñar, que también a meditar se le llama como si fuera soñar despierto, ¿verdad? Para soñar en qué yo voy a hacer esto y con quién yo voy a estar, ¿verdad? Y estos eran mis planes. ¿Por qué ahora no lo hacemos para las cosas de Dios? Envolver nuestra mente de tal manera en las cosas de Dios que le digamos al Señor, Señor, yo quiero comenzar a visualizar tus planes, yo quiero comenzar a visualizar tu palabra, yo quiero comenzar a visualizar eso que tú tienes conmigo, yo quiero meditar en estas cosas, meditar en lo que tú me has dicho. Si el Señor, ¿verdad? No, a nosotros nos comenzó, ¿verdad? A hablar de que íbamos a comenzar a discipular gente, pues nosotros, pues, yo me imaginaba, no sé si los demás lo hacían, pero yo me imaginaba en esos momentos cómo yo le iba a hablar esto a las personas, ¿verdad? Señor, cómo dame la forma de yo poder enseñar una forma más fácil, ¿verdad? Y muchas veces el Señor me trae una imagen para hacer las enseñanzas, me trae algo. En ese momento en que estoy meditando, me pone en mi mente lo que está en su corazón. ¿Por qué? Porque estoy meditando y hablando con Él. Señor, en tu palabra dice, ¿verdad? Que vamos a echar fuera demonios, sanar enfermos, que vamos a predicar. Y yo, ¿verdad? Traigo esto a mi imaginación y digo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a enseñar? Y comienzo, ¿verdad? A tratar de, más allá de yo memorizar versículos, a meditar en ellos. ¿Cómo yo puedo? Señor, esta tu palabra, hacerla viva en mi diario vivir. ¿Cómo yo puedo aplicar este versículo a mi vida? Y voy meditando en eso y créanme que me vienen imágenes. Quizás lo vas a notar en las presentaciones que hacemos de Gama muchas veces, presentaciones de Ludamari, que vienen algo a nuestra mente porque hemos meditado en ese tema, hemos meditado en la palabra de Dios y Dios nos trae esta imagen para explicarnos ciertas cosas que a veces son complejas, ¿verdad? Pero Dios lo trae
¿verdad? Para que pueda haber un mayor entendimiento y nosotros podamos tomar esta palabra con aún mayor autoridad. Así que Dios anhela que comencemos a practicar, a sacar tiempo para meditar. Que no tengamos miedo de comenzar a visualizar lo que habla la palabra. Y les voy a dar un ejemplo de un versículo. El Salmo 36, 7 al 9 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y más adelante dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Aquí con este pasaje nada más, ¿verdad? Que él habla de que los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas en el Salmo 36. Y cuando yo tengo temor, que yo me puedo imaginar, que yo puedo visualizar al Señor cubriéndome bajo sus alas. Es como que el enemigo no me tocará porque yo estoy bajo sus alas. Y comienzo a ser parte de mi mente, de mi pensar, de mi imaginación, no solamente memorizarme el versículo, hacer parte de mi imaginación este versículo. Y yo me imagino bajo las alas así del Señor cubriéndome, el Señor poniendo ángeles sobre mí, sobre mi familia y extendiendo sus alas, ¿verdad? Sobre mí y cubriéndome. Y cuando habla de que contigo está el manantial de vida, yo me imagino ese río de Dios, ¿verdad? Que comienza a dar vida a todo alrededor y lo imagino todo hermoso y esa luz que sale del templo de Dios. Es como mi mente va imaginando aquello de lo que Dios habla, ¿verdad? Voy más allá de memorizarme un versículo. Y esto pues me ayuda a tener un mayor entendimiento también de lo que estoy leyendo y provoco que mi mente esté envuelta y mi corazón esté envuelto, ¿verdad? Porque la palabra dice que nos habla de tener cuidado de lo que está en nuestro corazón y muchas veces tenemos tantas cosas en nuestro corazón que realmente es nuestra mente, que si no comenzamos a meditar en la palabra de Dios no logramos cambiar muchas cosas que hay en nuestro corazón que no le agradan a Dios, ¿verdad? Y por eso aquí yo hablo, el Señor me pone en el corazón que meditar nos ayuda a comenzar a reemplazar temores, traumas, dudas, confusiones, recuerdos del pasado. Si comenzamos a meditar en la bondad de Dios, si comenzamos a meditar en cómo Dios estuvo en ese momento, cómo Dios estuvo con nosotros en ese momento tan malo, cómo nos salvó la vida, que aunque fue malo ese momento, el Señor nos salvó, nos sacó de allí y hoy estamos aquí. Es por su gracia, es por su misericordia. Y muchas veces el enemigo nos lleva a meditar, a traernos a nuestra imaginación solamente lo malo, pero no te trae a tu imaginación cómo te rescató. Entonces debemos nosotros decirle, como decía la palabra, alma mía, alaba a Jehová. Debemos nosotros decirle a nuestra alma, decirle a nuestra mente, a nuestra imaginación, acuérdate de dónde te sacó. Esto malo pasó, pero yo tengo que también ver que de allí Él me sacó. Y yo tengo que traer a mi mente ese recuerdo, ¿verdad? De cómo Él me sacó, cómo yo hoy estoy levantada, cómo yo estoy firme, cómo ya yo no soy esa misma persona, para reemplazar esa otra meditación en mi mente que va de continuo al mal, de continuo al pasado, ¿verdad? Y es algo que a mí me ha ayudado a fortalecer ese yo interior, esa seguridad en mí, el yo meditar constantemente en lo que dice su palabra, me ha ayudado a, a ser más segura de mí misma, a yo no hacerle caso al enemigo. Y fue algo que hace muchos años yo descubrí esto a través del Salmo 100, a través de todos los salmos, de todo ese capítulo de Salmo 119. El que escribió este capítulo realmente descubrió lo importante es que es meditar en su palabra. Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos.
En 119:48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. A ver, aquí él habla de que no importa lo que esté pasando, de que en todo momento él estaba meditando en la palabra, tanto así que él la llegó a amar y a considerar más los caminos de Dios. Y él sigue en el 97, dice, cuánto yo amo tu ley todo el día, es ella mi meditación. En el 99 dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Continúa en el 148, ¿verdad? El versículo del Salmo 119. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Hace muchos años, cuando yo me convertí el Señor me llevó a este capítulo, a decirme, Débora, tu mente tienes que llevarla a estar de acuerdo con el Salmo 119. Yo no sabía nada de esto de meditar. Me decía, tú tienes que llevarla a alinearse con este salmo, en donde esta persona quiso estar alineado a mis enseñanzas. Quiso él mismo estar alineado y disciplinarse en estar pensando en mis leyes, en mis estatutos, en mis normas, en mis caminos. Aún así dice, en las vigilias de la noche, ¿sabes? No dormía pensando en los mandatos del Señor, en sus testimonios, ¿verdad? Él meditaba en eso, en las cosas que habían ocurrido, que daban testimonio de Dios. Y entonces él dice, más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Por qué? ¿Sabe? Más que aquellos que le habían enseñado a él había entendido ciertas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él meditaba en Dios. Así que yo te invito a que si tú quieres comenzar a sacar tiempos para meditar en Dios y quieres comenzar a disciplinarte en esto, el Salmo 119 realmente es un buen punto de partida para comenzar a decirle a tu mente, es bueno meditar en el Señor. Es bueno meditar en el Señor en la noche, es bueno pensar en Él todo el día. Y tienes cada uno de los versículos porque son muchos más para comenzar a hacer esto. No sé, me gustaría no solamente hablar yo hoy, pero me gustaría, ¿verdad? Que alguno de ustedes pudiera hablar cómo el meditar en la palabra de Dios ha sido algo crucial, cómo han comenzado a hacerlo, ¿verdad? Si alguno del ministerio pudiera comentar algo. No sé si alguien dice yo. Me gustaría por lo menos comentar que la palabra dice, ¿verdad? Orad sin cesar, y a veces pensamos que el orar sin cesar, para orar en todo momento, tenemos que estar siempre apartados con Dios. Ujú, Y realmente esto es parte del orar sin cesar, porque constantemente tú estás hablando con Dios en tu mente y meditando sobre las palabras que Él te ha dado, sobre la palabra, y yo lo hago todo el día. O sea, cuando ujú, yo entendí este tipo de esa comunión con Dios constante, tiene que ver con esto. Y a veces pensamos y nos sentimos hasta culpables porque no puedo estar todo el día orando, porque yo trabajo, porque yo aquello. Y yo me di cuenta que realmente en todo momento ujú, nosotros podemos estar conectados con Dios estando de camino hacia el trabajo, estando en el trabajo, estando mientras estamos fregando, mientras estamos recogiendo la casa, mientras en todo momento. Esto es tan y tan importante y esto es parte de nuestra comunión constante con ujú, Dios. Y incluso lo que tú mencionabas anteriormente es muy cierto. Cuando Dios te da una palabra, tú te tienes que visualizar en ella, porque el problema es que como no nos vemos, como Dios nos está hablando, nosotros mismos nos limitamos. ujú, Y así que Dios tuvo que, a mí en lo personal, darme mucha palabra de lo que Dios quería hacer con este ministerio y para yo entender que yo era la que me tenía que imaginar como Él me estaba viendo y con lo que Él iba a hacer, porque si no, yo en mi humanidad iba a limitar lo que Dios iba a hacer conmigo y lo que iba a hacer con otros por medio de este ministerio. Así que no se limiten y permítanle
al Ujú. Espíritu Santo trabajar constantemente en ustedes. Sí, y que yo creo que se nos hace tan fácil hacerlo para el trabajo. Cuando nos piden diseña tal cosa, necesitamos un manual de esto, necesitamos que entrenes a compañeros del trabajo, como que automáticamente nuestra mente se le hace fácil dirigir su imaginación y todo nuestro empeño para eso. Pero Dios anhela que hagamos esto para su obra, que meditemos en esto, que como decía Ludamari, que lo trajo otra vez, que lo mencioné, comenzar a meditarte, imaginarte predicando, porque eso es parte de lo que habla en la Biblia, ¿verdad? No solamente el Salmo 19, pero por ejemplo en los versículos que también que te quería traerle otros versículos para imaginarte, pero ahora con el ejemplo de Ludamari dice ir a predicar, sanar enfermos y echar fuera demonios. Tú comenzar a imaginarte haciendo esto en todo lugar te va a ayudar a verte como Dios te ve, ¿verdad? Haciendo su palabra. Entonces llega a ser algo que un poco menos imposible porque ya en tu mente estás meditando en esto. Cuando yo vaya al supermercado voy a orar por esta persona. Cuando yo esté fregando, ¿verdad? Como decía Luda María, allí fregando, pues mira, voy ahorita a hacer una diligencia y comienzas a meditar en que, Señor, ¿cómo yo puedo hablarle a alguien? Muéstrame la estrategia. Y es ahí donde a nosotros esto nos ha cambiado porque el Señor empezó a traer sus planes, meditando en su palabra, meditando en sus promesas, meditando en la palabra profética también, fíjate, no lo añadí, pero es bueno recalcarlo, ¿verdad? Meditar en su palabra, meditar en la palabra escrita, meditar en la palabra profética que nos habían hablado y meditar en Dios, ¿verdad? Son las tres cosas que deberíamos hacer constantemente para poder lograr que eso nos domine a tal punto que podamos comenzar a actuar, ¿sabes? El meditar nos debe llevar a actuar, a lograr hacer lo que estamos pensando. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo de acuerdo a tal punto, ¿verdad? Que se vuelve parte de nuestro ser y nos va a dar esa pasión para hacerlo, para lograrlo. Y sí, como dijo Ludi, aunque sacar el tiempo a solas es esencial, que también tú hagas esto parte de tu vida, realmente hace la diferencia, porque muchos logran esa meditación en un tiempo a solas, pero no logran disciplinarse para como dice el Salmo 119, 97, todo el día es ella mi meditación. Así que yo no creo que esta persona dejó de limpiar, dejó de bañarse, dejó de vestirse, dejó de comer. Por eso es que hay que imaginársela, porque realmente él debió seguir haciendo todo lo que estaba haciendo, pero su mente, él la tenía envuelta en la palabra. Me encanta en las vigilias de la noche, ¿verdad? El Udamaris escribe Proverbios 23:7 porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Así que antes de Cristo nosotros éramos de una forma, y cuando meditamos en la palabra, lo que estamos haciendo es que nuestro corazón cambie y sea transformado, ¿verdad? Porque sabemos que lo que salga de ahí va a demostrar quiénes somos y como nosotros somos de Cristo, debemos cada día meditar mucho más para realmente parecernos a Él. Así que no solamente meditamos en la palabra escrita o en sus promesas o en esa palabra profética que se nos ha dado, sino en sus obras, en las cosas que Él ha hecho por nosotros. Por eso constantemente estamos pensando en los problemas, estamos pensando en aquello que no se dio como nosotros queríamos, en que en esta persona o en esta situación que ocurrió en el trabajo. Pero en vez de hacer eso, debemos llevar a nuestra mente a meditar en lo que Dios ha hecho. Dice, meditaré en todas tus obras, dice el Salmo 77:12. Salmo 104:34, dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. ¿Sabe? El meditar en él nos lleva a regocijarnos, ¿verdad? Porque estamos pensando en todas las cosas que él ha hecho. Salmo 143:5, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. ¿Sabe? Yo muchas veces en el día difícil, yo medito en lo que Dios ha hecho antes. Y digo, wow, Señor, cuando a mí me pasó esto, cómo tú me libraste, cómo tú me sacaste de ahí, cómo tú sanaste mi mente.
cómo tú me transformaste en otra persona, cómo tú levantaste a mi esposo, cómo tú levantaste a mi madre, cómo tú levantaste a mi familia, cómo tú me sustentaste, ¿verdad? En vez de mi mente estar enfocada en en el momento difícil, en eso que está pasando, yo trato de recordarme eso del pasado, como dice ahí, recordarme de los días antiguos y decir, así como Dios en la antigüedad, así como Dios en mi vida, en mis años anteriores me libró de los gigantes, me va a librar de esto. Y reflexiono en, wow, la grandeza de Él. Y créanme que esto va a guardar nuestra mente, va a guardar nuestra mente de que ir de continuo al mal. Antes de que meditar nos lleve a hablar, quería darles ejemplos, ¿verdad? Que ustedes puedan entender cómo ustedes pueden lograr meditar en la palabra. Por ejemplo, muchas veces hemos estudiado lo que es el templo de Ezequiel. En el templo de Ezequiel habla, ¿verdad? Cómo hay un río que sale del templo de Ezequiel. También Ezequiel habla que alguien le hablaba desde adentro. Y yo no sé si ustedes cuando leen estos pasajes no se imaginan ese templo, no se imaginan Ezequiel ahí dentro del templo y una voz que le hable, y no se imaginan ese río saliendo del templo, y imaginarse, ¿verdad? Como habla el pasaje de Ezequiel, que Ezequiel iba caminando y le va llegando a los tobillos. Yo creo que ahora que estoy hablando, ustedes en su mente le está viniendo eso a la imaginación. El que le esté pasando me levanta la mano y me dice amén. Como Ezequiel dice que salía por el río, va caminando por el río y el agua le va llegando a los tobillos, el agua le va llegando a las rodillas, el agua sigue subiendo y como en un punto él comienza a nadar, ¿verdad? Y uno muchas veces está leyendo estos pasajes y no te das cuenta que te lo estás imaginando, ¿verdad? No sé cuánto pudieron mientras yo hablaba imaginarse esos pasajes. Giovanni alzó la mano. Muchas veces estamos leyendo estos pasajes y no nos damos cuenta que estamos imaginando lo que dice ahí. Por ejemplo, está la historia del Gadareno. Mira, Joyce también levantó la mano. Está la historia del Gadareno que estaba hablando yo en estos días con Linda, cómo, ¿verdad? Sobre ese pasaje y cómo ocurrió todo eso. Y yo pensando, yo mira, cuando Linda me lo estaba hablando, el pasaje del Gadareno, yo me comencé a imaginar ese momento, como el Gadareno quizás estaba allí tirado, gritando, pidiéndole, ¿verdad? Y Jesús pidiéndole, ¿verdad? A los demonios pidiéndole a Jesús, ¿verdad? Que no lo atormentara. Y Jesús echándolo fuera, como que uno comienza a imaginarse todo este pasaje. Así que esto es lo que el Señor quiere que hagamos constantemente, ¿verdad? Que nuestra mente eh, esté tratando, ¿verdad? De ser cambiada y transformada por la palabra. No es solamente renovar nuestra mente, aunque meditar nos lleva a renovar la mente, pero meditar como quiera nos lleva a algo más, porque nos lleva, como dije, a visualizar, a imaginar. Mira, Joyce dice que es verdad porque cada vez que leo me hago una película. ¿Ve? Y estás meditando en lo que estás leyendo. ¿Ve? Tu mente se está envolviendo tanto así que lo estás imaginando. Por ejemplo, el Salmo 61:4, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Nosotros imaginarnos estar allí en el templo de Dios. Qué hermoso estar en el templo de Dios y nosotros imaginarnos en el templo de Dios. Cuando habla de que el ángel de Jehová acampa sobre los que le temen y los defiende. Tú imaginarte cómo hay yo me imagino una caseta de acampar, yo sé que eso no es lo que estaba en ese tiempo, ¿verdad? Pero yo me imagino estos ángeles acampando y protegiendo mi hogar, ¿verdad? Y son cosas que debemos nosotros ir transformando nuestra mente y permitiéndole al Señor que nuestra imaginación también sea parte de lo que el Espíritu Santo utilice para mostrarnos. También está el que ese meditar nos va a llevar a hablar, porque nos va a dominar tanto, ¿verdad? Que nos va a llevar a cambiar nuestra forma de hablar, porque en vez de hablar la derrota, en vez de hablar solamente de lo que me ocurrió en el pasado, que quizás que me lastimo, yo comienzo a hablar lo que Dios ha hecho. Y eso me va a llevar también a hablar lo que Dios va a hacer, porque en eso es lo que yo pienso.
Señor, ¿cómo tú vas a solucionar esto? Como tú lo hiciste en el pasado, wow, sé que tú lo vas a hacer ahora y estoy, ¿verdad?, en esa intriga de cómo tú lo vas a hacer, Señor. Gracias porque lo hiciste en el pasado. Gracias, Señor, porque aunque está pasando esto, yo reconozco que tú me vas a sacar de allí. Señor, gracias porque me ayudaste financieramente. Gracias porque tú abriste puerta en este negocio. Y volvemos al Salmo 77:12. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Así que meditar nos debe llevar a hablar y a dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Y a que en el momento difícil también hablemos constantemente de lo que Dios ha hecho y de lo que Él hará. Así que beneficios tiene meditar, como yo les había comentado, renueva nuestra mente también, ¿verdad? Aumenta nuestra fe, porque como constantemente estamos meditando en la palabra de Dios y en lo que Él ha hecho, va a haber menos tiempo de estar escuchando la duda, va a haber menos tiempo de estar escuchando el temor. Así que nos va a ayudar a aumentar nuestra fe y a mantenerla. Así que si aún te domina la duda, debes comenzar a buscar esos pasajes que te van a ayudar en esa área en la que quizás es difícil para ti tener fe y comenzar a meditar en ello. Nos da esperanza porque nos ayuda a estar constantemente, como dijimos, pensando en sus obras. Nos da sabiduría porque realmente con que estamos buscando en su palabra, estamos teniendo ese diálogo o esa comunión con Dios para actuar mejor. Cuando meditamos en Dios, nos ayuda a actuar mejor, nos ayuda a actuar con mayor sabiduría ante cualquier circunstancia y a no actuar, ¿verdad?, rápidamente. Nos empodera. ¿Por qué? Porque nuestra mente está tan cautivada por eso que estamos leyendo que ni aún la mente se podría interponer cuando nosotros vamos a actuar con autoridad ante algo, porque realmente es lo que creemos con todo nuestro ser, porque hemos meditado de día y de noche. Por ejemplo, cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos el reto de echar fuera demonios, de libertar a los cautivos, yo medito constantemente, Señor, tú me has dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo y nada nos dañará. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Yo los envío para predicar, sanar y libertar. ¿Verdad? Constantemente estoy meditando en esto para que en el momento que me toque actuar, yo actúe empoderado, creyendo esto y con autoridad. Así que también meditar nos da esa dirección porque vamos a comenzar a pensar en los planes de Dios y Dios nos va a ir dando su respuesta. Dios nos va a ir mostrando sus planes, nos va a ir dando ese diseño y nos va a ir revelando en esa meditación nuestro llamado, nuestro propósito. Porque el propósito del ser humano está escrito en la palabra. Y mientras más meditemos en ella, mucho más vamos a entender nuestro llamado, nuestro propósito. Mientras más meditemos en Dios, vamos a entender lo que también estaba en su palabra acerca de nosotros y qué es lo que nos toca a nosotros. Así que el llamado, ¿verdad? Para combinando el año y para comenzar el 2024, ¿verdad? Es también el que hagamos del meditar en Dios, en su palabra, en lo que ha hablado, parte de nuestra vida, ¿verdad? No solamente nosotros los líderes, sino de ustedes. Que meditemos más en eso que en lo que el enemigo está hablando. Que meditemos en eso que en las amenazas del enemigo, ¿verdad? Eh, y realmente era lo que el Señor me ponía en el corazón hace mucho tiempo para nosotros todos crecer y hacer esto parte de nuestra disciplina como hijos de Dios. No sé si alguien más quisiera comentar antes de terminar, cómo el meditar le ha sido de beneficio, meditar en sus obras o algo que quieran añadir. En confianza. Gama. Sí, quería resaltar, ¿verdad? Me gustó mucho el versículo de Josué 1:8 que mira cómo lo pone, que dice, meditaré en él de día y noche para asegurarte de obedecer. Mira a qué punto, ¿verdad? Lo lleva, que a veces podemos leer la Biblia, pero no la meditamos como tal, o no vemos más allá las implicaciones que tiene que ver esto conmigo, como que seguir meditándola y volviendo a ella, porque a veces leer mucho de ella, pues está bien, pero
cuánto meditas de ella, que es lo importante. Asegura la obediencia. Cuando empiezas a meditarla, lo que tiene que ver esto conmigo, empiezas a ver y a ver el reflejo, empiezas a compararte con ella, empiezas a ver qué harías con eso, que esta palabra, cómo me puede transformar, las implicaciones que tiene con tu vida, y empiezas a meditar en todos los aspectos. Y la palabra aquí me encanta, como lo dice, para asegurar que obedezca. Mira qué poderosa es la Ujú, meditación que te lleva al punto de que vas a obedecer. A ver, que uno tal vez no ve la implicación de la meditación en su palabra que te puede llevar a accionar. Si no estás obedeciendo, quizás no estás tan meditando en su palabra. A ver, si cuando meditas en ella, desde luego empiezas a ver lo que empieza a cobrar vida sobre ti. A ver, que eso es lo importante. No sé, esto cuando yo leo, a veces la gente cree que uno, mira, me gusta cómo lo viste, la sabiduría. No, mira, simplemente medito en su palabra, medito en él y le pregunto al Señor mientras leo, Señor, ¿qué tiene que ver ujú. esto conmigo? Y cuando vienes a ver, la meditación se volvió una oración, se volvió una comunión con él y todo en pensar en él y él empieza a traer a ti, tú sabes, es algo extraordinario y nos gustaría que de alguna forma ustedes puedan tener este recurso tan maravilloso que cambia las vidas por completo, que eso es lo que quiero, por eso es que traemos Ujú. esto, porque cambia las vidas. Tal vez usted no está entendiendo, pero quiero resaltarlo. Esto te cambia la vida porque te lleva al punto de empezar a obedecer. Y al adquirir esto, créeme que es transformador y te lleva a obedecer cuando empiezas a meditar en su palabra. Porque te Desde luego, hay domina. otras variables, pero ujú, Ujú. Este te domina. Tú estás permitiendo ujú, que esa palabra te domine. ujú. Linda por ahí también tenía la mano alzada. Sí, lo que quería decir es, tú quieres que Dios te hable, pues medita en la palabra, porque al meditar la palabra te va a venir, o sea, el Espíritu Santo te va a hablar sobre esos versos. Yo me acuerdo la última vez que llevé una reflexión que el pastor Atiel decía, todo eso fue de un solo verso, o sea, por meditar en un solo versículo, todo lo que el Señor nos empieza a hablar y hablar y hablar y hablar. Y uno ve que te redarguye, porque tú la memorizas y quizás te la sabes, pero el meditar te lleva a ser redarguido. Que yo sé que Linda, cuando me acuerdo, Linda, cuando hablaste de la bienaventuranza, wow, tú te sentiste redarguida por eso que estabas leyendo, porque realmente más allá de memorizarlo, tú quisiste entender el corazón de Dios en lo que eso estaba. ¿Verdad? Y es lo mismo quizás con un amigo, con un compañero, con nuestros padres, cuando queremos escuchar a alguien, si realmente meditamos en lo que nos dicen, porque queremos entenderlo, porque queremos comprender a nuestros esposos, a nuestros hijos, nos lleva a eso, a no simplemente oír, sino a escuchar, ¿verdad? Escuchar, prestamos mucho más atención y nos envolvemos en lo que nos están diciendo. Así que muchas gracias, Linda. ¿Alguien más? Me gustaría que los que son más jóvenes, dijeran algo, compartieran algo antes de dividirnos. Que se atrevan, que se atrevan. Eso no tiene que ver conmigo, ¿verdad? Los que son más jóvenes, No, porque yo no, hablé. Ok, no, más vale. Ok. no. Los más jóvenes en el Señor. Alguien que ha tenido una buena experiencia que quiera compartirlo, de meditar en la palabra. Yo rápido miré a Norma, pero a Norma le gusta quedarse callada y nosotros la ponemos a hablar. No sé, Norma, algo que quiera compartir. Saludos. ¿Me oyes? Sí, te escuchamos muy bien. Sí, Ok, saludos a todos. Bueno, la verdad que yo he tenido muchas experiencias con el Señor en cuanto eh, a su presencia en mi vida. En verdad, serían muchas cosas que se pudiera decir, pero sí me ha pasado de cuando yo leo la palabra, eh, hay veces que uno
tiene como unas inseguridades en tomar decisiones, en hacer algo, y cuando he leído su palabra, él me da esa, eso que yo necesito para decidir las cosas como deben de ser. Y en verdad es muy hermoso ver cómo el Señor trabaja en la vida, bueno, de cada uno, ¿no? Porque en cada vida Él trabaja diferente, pero en la mía ha trabajado hermosamente, y cuando yo llevo la palabra de Dios a una persona, verdad que cada día lo hago como, o sea, ella es como algo natural. Si yo como que no hablo de Dios, es como que, ¿de qué voy a hablar? Y me quedo sorprendida yo cada día, porque cuando una persona me dice algo, yo encuentro hablarle algo de Dios. Entonces siento, oh Señor, tú estás aquí, porque eso lo hace Él. Así que el Señor ha hecho muchas cosas maravillosas y grandes en mi vida, y que bueno, cada día le digo que siga haciéndolas, ¿no? Y sobre todo es llevar ese mensaje que Él quiere que lleve. Y me ha pasado mucho en estos días llevar su palabra, compartir con personas que de repente no somos del mismo pensar, por decirlo así, porque la gente dice por la religión, ¿no? Pero yo comparto mucho con personas católicas, ¿verdad? Más en mi familia, pero siempre le llevo el mensaje, ¿no? De lo que el Señor ha puesto en mi vida, a pesar de que son personas católicas, y le llevo lo que el Señor está haciendo en mi vida. Y bueno, gracias a Dios no hemos tenido ninguna situación, ¿no? Porque siento que sé llevarlo de una forma agradable. No, no vamos a tener un conflicto, pero sí llevo el mensaje de una forma en que el Señor me lo pone, no lo llevo yo, sino lo que el Señor me pone en ese momento para compartir. Así que sí es muy hermoso lo que el Señor hace en la vida, y es muy importante que hagamos eso, en verdad, meditar en esa palabra, y que Él es el que nos va a guiar para tomar esas decisiones en nuestra vida correctamente. Amén, amén. Así que desde los más nuevos en la fe hasta los que llevamos más tiempo, debemos mantener esto. No debe ser algo de que no le demos importancia, ¿verdad? Que hoy le demos importancia. Así que quiero orar antes de terminar, ¿verdad? Si estás viendo este video, busca la serie, ¿verdad? Todas las series que hay de videos en el canal, para que te puedas edificar de todas las enseñanzas que tenemos en el canal, que no solamente hablamos sobre este tema, sino sobre muchos otros temas que ayudarán a tu vida. Así que vamos a orar antes de terminar y dividirnos. Señor, yo te doy gracias. Gracias por cada uno de los que están aquí. Gracias, Espíritu Santo. Yo te pido que seas tú llevando a cada uno a esas profundidades, esa intimidad, para que puedan entender aún más tu palabra. Señor, si alguno ha tenido falta de fe, si alguno aún no ha podido comenzar a meditar en tu palabra, yo te pido ahora, Espíritu Santo, que tú traigas libertad, que tú quites todo estorbo de todo aquello que le esté impidiendo, Padre, meditar en tu palabra. Que seas tú, mi Señor, desatando su voluntad para que pueda meditar en tu palabra día y noche, Señor, y rendirse por completo a ti. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por los ojos que se abrirán. Gracias, Señor, por las mentes que serán desatadas, Padre, que podrán comenzar a meditar y profundizar aún más en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.